Bueno, les tengo una mala noticia y es que la Osmo Pocket 3 acaba de dañarse. Yo la estaba usando, estaba grabando un contenido y la apagué, y cuando la apagué la pantalla se quedó trabada. Esta pantalla, mira, si yo la prendo, mira, se supone que la pantalla debe de cerrar, ¿verdad? Sin embargo, ahí no tengo batería, pero fíjate, si se apaga, mira que la pantalla se queda fija. Mira, se queda fija, aunque yo quiera ponerla, no, si la prendo, la voy a prender. Mira, no se pone de manera horizontal. Ya se me acabó la batería, pero yo grabé imágenes más de cerca para que tú veas cuál es el problema que tengo. Y lógicamente es bueno que ustedes vean. Chequéate ese problema y luego subo aquí para darte mi opinión y decirte de qué me parece a mí este problema con este Osmo Pocket 3. Veamos. Bueno, lo que pasó con esta cámara, pues es una pena que haya pasado esto. Fíjate, una cámara que está literalmente nueva, llevo poco tiempo usando y decidí hacer este video y compartir la experiencia por si a ti te pasa. Y es que fíjate, si la prendo, fíjate, me dice que solo tengo 9% de batería y es que la pantalla se quedó así. Fíjate, la pantalla, si tú la apagas y la prendes, mira lo que hace. No cierra, la pantalla debe de ir así. Pero sin embargo, mira cómo se queda. ¿Ve? Y esto es un problema porque para yo grabar, ¿ves? Fíjate, se apaga. Recuerda que cuando está nueva, cuando estaba buena, cuando ella se apaga, lo que hacía era que guardaba la pantalla así, ¿no? Pero fíjate, si yo suelto, quito mi dedo de aquí, mira lo que hace. De manera automática enciende la cámara. Mira. Bueno, no la enciende. Si tú la mueves un poquito, ve, ahí la prende. Porque la parte táctil siente, ahí se apagó. Mira, ahí se prendió. Por ejemplo, si quiero grabar de manera horizontal, de esta manera no puedo, porque mira cómo baja y de una vez detecta como que se quiere apagar. Yo lo puedo, mira. La verdad es que es una pena de que esto haya pasado. ¿Y cómo me pasó? Pues nada, simplemente la estaba usando, la encendí y se quedó trabada, se quedó como así fija y volví, le di y cuando le di clase quedó como que se quedó así. O sea, en ningún momento yo la forcé, en ningún momento le hice presión para que para que la pantalla se cierre. Así que, bueno, es una pena de que esto me haya pasado. Si a ti te ha pasado esto, pues déjame un comentario, porque yo ahora lo que voy a hacer es que me voy a poner en contacto con la gente de DJI para ver qué tal me va con la garantía. También en la tienda que yo la compré, pues me vino con garantía. Creo que me sale más rápido. Yo la compré en Best Buy. Voy a ver cómo me va y voy a ver si la garantía cubre este daño, porque aparentemente es un daño físico. ¿Ve? Es un daño, no fue un daño, ¿verdad? Ellos lo van a ver como que yo forcé la tapa, pero ¿quién va a comprar una cámara como esta para forzar la tapa? Fíjate que se queda, todo el tiempo se queda así y no se puede trabajar con ella. Es un dolor de cabeza, así que una pena que esto me haya pasado. Es una cámara que me gusta, que no se queda, mira, debería de quedarse así, pero lo que hace es que se queda así. Y no quiero forzarla, porque si la fuerzo, cuando viene a ver, lo que hago es que la rompo más, mira. No, mira, parece que el mecanismo de adentro se zafó, algo pasó ahí, así que ya saben. Bueno, la verdad es, chicos, que no quiero darle un punto negativo a la gente de DJI y este producto, el Osmo Pocket 3, porque puede ser de que esta unidad vino con este problema de que se iba a dañar rápido. Por suerte yo tengo garantía, la voy a llevar y voy a cubrir mi garantía, gracias a Dios, que solo tengo que llevarla y me la reparan o me dan otra nueva. Pero el que no tenga garantía estaría frito, y es una pena porque según las políticas de garantía de DJI,
me imagino que no te van a cubrir este problema, porque ellos lo van a ver como que es un problema provocado por ti. Van a ver como que es un problema físico, y la mayoría de compañías lo que dan es garantía por problemas de software, ¿no? Sin embargo, el funcionamiento que yo le he dado a esta cámara es un funcionamiento normal. Yo tengo experiencia con este tema de cámaras y he tenido otro Osmo Pocket, y la verdad es que esta se dañó. Parece que la parte que hace que la pantalla se doble de manera automática, pues esto falló. Así que es una pena que esto haya pasado. Pasé solo por el canal para decirle de que se me dañó mi Osmo Pocket 3. Es una cámara que a mí en lo personal me encanta. La voy a llevar, voy a cobrar la garantía y vamos a ver qué tal me va. Ojalá y que no me vea yo forzado a tener que comprar otra cámara. Así que ya saben, chicos, este Osmo Pocket 3, la pantallita se fregó, se quedó así. Todavía sigue funcionando, todavía se puede grabar con ella, pero es un problema porque cuando tú la quieres tener así en vertical, de esta manera, pues no se puede. ¿Tú ves? Cuando tú la quieres tener así, pues no se puede. Así que ya saben, chicos, mira. ¿Ves? Bueno, nos vemos en el próximo video. Bye bye.